Hola, ¿cómo están, queridos colegas? En esta participación quiero agradecer nuevamente al comité organizador, a la doctora Thanos, que en los últimos años pues, este congreso ha tenido mucho éxito en el mes de enero y que por primera vez lo vamos a hacer virtual. Esperemos que el próximo año ya tengamos las condiciones para hacerlo híbrido o para hacerlo presencial. El tópico que vamos a desarrollar en este momento es en relación a los pacientes COVID, la importancia y la necesidad de la participación del médico radiólogo en el manejo conjunto del paciente COVID. Esta pandemia nos ha dejado muchísimas enseñanzas y así como nos ha dejado tantas tragedias, tantas muertes en este país, pues de eso también hemos aprendido desafortunadamente. La participación es hacia el enfoque y la participación del médico radiólogo como parte medular, en el manejo de algunas patologías. Aquí es importante decir que nosotros también se nos asigna estar dentro del hospital COVID, estamos en nuestro turno ahí y tenemos interrelación con los médicos intensivistas y los médicos internistas, que son los que realmente llevan la batuta del manejo médico. Y estando ahí con ellos, se comentan los casos que quedan para ser manejados por nosotros. Es una muy buena comunicación que tenemos y esto es importante para que ofrezcamos procedimientos con el menor número de complicaciones posibles. Como introducción, recordemos que a finales del 2019, en el mes de noviembre y principios del 2020, se comenzó a ver una infección que se presentó en Wuhan, China. Se informaba la presencia de neumonía atípica caracterizada por síndrome de dificultad respiratoria aguda. El causante, un virus de ARN monocatenario de la familia B de los coronavirus. Su origen probablemente puede ser el pangolín o el murciélago. En cuanto a la afección, hemos aprendido de esta enfermedad que es una enfermedad inflamatoria importante y que afecta prácticamente a todo el cuerpo, así como afecta el sistema respiratorio. Hemos tenido también visualización sobre daño renal importante, alteraciones hematológicas, manifestaciones hepáticas, neurológicas, falla orgánica múltiple y también manifestaciones dermatológicas como el síndrome mano-pie, donde existe un eritema importante por la afección de coronavirus. En relación a la epidemiología, con el mundo globalizado, pues, lo estamos viviendo y pues sin el cierre de fronteras en forma adecuada, pues el virus se transporta también muy fácilmente. Las oportunidades de viajar cada día son mayores y en relación a las situaciones comerciales es importante tener relaciones prácticamente con todos los países. Una de las medidas de prevención que se ha hecho y que ha funcionado en los Estados Unidos y en México es el aislamiento. La verdad es una maniobra que se ha visto que el paciente infectado lo aíslas, se le hace un seguimiento médico estrecho y el paciente realmente puede mejorar. Se ha documentado que el modo de transmisión es a través de microgotas. La inoculación al tocar las mucosas es el mecanismo fisiopatológico como cual entra al cuerpo y agrede prácticamente al paciente. Es importante la participación del médico radiólogo. Claro, en China, el primer hospital que se hace, que fue una noticia mundial, la velocidad de construcción de un hospital de 1000 camas en tiempo récord, así como se diseñó el hospital, pues se desarrolló una parte muy importante sobre el diagnóstico. Y el diagnóstico era mediante las pruebas de laboratorio y también con imagen. La tomografía computada y la placa de tórax empezaron a tener un papel relevante.
¿Qué condicionó la pandemia? Que los grupos más poderosos de imagen en el planeta, como es la Sociedad Norteamericana de Radiología y la Sociedad Europea de Radiología, abrieran apartados exclusivos para publicaciones de esta enfermedad. También se hicieran talleres en vivo para los miembros de estas sociedades para enseñarles y mostrar cuáles eran los patrones más frecuentes y cómo se podían clasificar este tipo de lesiones. La tomografía es un estudio sin duda de muy alta sensibilidad para esta patología, porque debemos de saber protocolizar y de conocer la enfermedad. Muchas veces el paciente está sintomático, de inicio, cuando está el virus en el periodo de incubación, habitualmente no tenemos sintomatología, tampoco tenemos cambios por imagen, pero una vez que el paciente está sintomático entre el día 7 y el día 14, habitualmente el método de imagen que más sensibilidad tiene es la tomografía computada. Vemos los patrones que se describen a nivel mundial, patrón en vidrio frustrado, patrón en empedrado y las zonas de consolidación. Si hay patología agregada, neumonía agregada, derrame pleural, derrame pericárdico, lo podemos visualizar. La desventaja, por ejemplo, de lesiones en vidrio frustrado, lesiones iniciales, muchas veces la placa de tórax es normal. Y aquí la clínica del paciente y la sagacidad del médico que lo está tratando es muy importante, porque entre más tiempo se tarde el diagnóstico, el tratamiento se tarda más y dejamos dejar un proceso inflamatorio que le puede cobrar la vida al paciente. En los últimos 15 días se ha descrito un nuevo serotipo de virus que ya tenemos el primer caso documentado en México, un virus de un serotipo diferente que se documentó en el Reino Unido, donde tuvieron un brote espectacular que variaba de los 30 a 50 mil casos de contagio en menos de 24 horas. También se ha documentado un nuevo serotipo en Japón que todavía no lo tenemos en México. Y las diferencias es el contagio. La velocidad de contagio en este tipo de patología es impresionantemente alto y a una velocidad pues, muy alta también. Para protocolos de aquí del hospital también hemos utilizado el ultrasonido en escala de Griffith para visualizar las zonas de consolidación o las líneas A o las líneas B. La radiografía convencional portátil, esto se tiene en la zona de triage disponible las 24 horas, donde se toma una placa de tórax y, como les comentaba, depende del estadio de inflamación de la enfermedad, nos puede aportar o no nos puede aportar datos significativos. Sin duda, la cuestión clínica en este tipo de pacientes es la más importante en cuanto a la saturación del oxígeno y todos los paraclínicos que también participan y se tienen que realizar, como es la biometría hemática, la química sanguínea y los factores de protombróticos como son dímero D, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y ferritina. El protocolizar a un paciente en forma adecuada, darle un seguimiento estrecho con laboratorios y con imagen, es muy importante para el manejo y también para las secuelas en caso de que llegue a quedar con secuelas. Aquí mostramos pues, lo que hacemos aquí en el hospital. Estas imágenes son tomadas en el hospital COVID con los ultrasonidos que disponemos y esta es la calidad de tomógrafo para ver la afección y la barometría pulmonar. Es bien importante el enfoque para el paciente COVID. Si nosotros no tenemos la noción de qué es a lo que nos vamos a enfrentar, pues tenemos riesgos y posibilidades muy altas de un contagio. Y eso es bien importante, que la gente que tenga más experiencia de haber entrado al hospital COVID se lo vaya transmitiendo a las gentes que no la tienen. Habitualmente nosotros, el grupo de médicos de base, comparte mucho la experiencia con sus médicos residentes y cuando se tiene un residente que no ha subido, otro compañero de base que no ha subido al hospital y no tenga tanta experiencia, nosotros le decimos cómo. La verdad, para entrar al hospital COVID tenemos un grupo de enfermería que participa en forma muy importante para cuidar detalles desde la vestimenta y también para desvestirse. Para desvestirse es donde más posibilidades tenemos de cometer un error y de poder contagiarnos. El material es bien importante, el uso de protección, de equipos de protección, tener doble guantes, una bata overol o escafandra si se tiene a la mano, los gogles especiales, la careta, botas desechables, mascarilla con protección, de preferencia
N95. La verdad es que sí somos afortunados en esta UMAE que desde la pandemia hemos tenido la disponibilidad de este tipo de dispositivos y prácticamente las 24 horas para tener acceso al hospital. Nunca hemos tenido un déficit y el cual nosotros pudiéramos quejarnos de que no entramos por falta de material. Esto sí tengo que agradecer a nuestras autoridades y todo lo que implica la coordinación para tener este tipo de material. En cuanto a los procedimientos que más hacemos, sin duda es el acceso vascular. El acceso vascular es un paciente diferente, es un paciente técnicamente muy complejo, además si tiene comorbilidades. La colocación de angioaccesos yugulares guiados por ultrasonido, nefrostomías percutáneas, drenajes de abscesos hepáticos, drenaje o aspiración de colecciones para cultivos, citología y también toracosíntesis. Prácticamente cualquier procedimiento intervencionista donde se pueda hacer con ultrasonido y podamos colocar una aguja, prácticamente lo hacemos. Y esto es importante siempre comentarlo con los médicos tratantes, con el grupo de internistas y de médicos intensivistas, para ofrecerle un procedimiento de garantía al paciente. Y la ventaja que se tiene es que en este hospital pues tenemos médicos de base las 24 horas, los 365 días del año, incluso en guardias festivas, para siempre tener la tutela de un médico de base que es el responsable en estos casos, para tomar la decisión de qué patología abordar y cuándo realmente nuestra participación es significativa. En cuanto al manejo de colecciones, por ejemplo, vemos aquí este caso, donde en el ultrasonido vemos una imagen ecogénica con un halo de menor ecogenicidad en relación a un absceso. Aquí clínicamente los médicos sospecharon por la leucocitosis significativa que tenía, independientemente del cuadro inflamatorio. Vean ustedes en el hospital COVID, esto lo hacemos en la cama del paciente. Una ventaja que tenemos es que en caso de que se requiera, que el paciente no esté intubado y que se requiera apoyo anestésico, también el servicio de anestesiología pues juega un papel importante para nosotros. Le pedimos si es necesario sedación para que el paciente coopere, para hacer nuestras marcas nosotros, vean cómo se aborda con la aguja, para hacer la punción dirigida y en caso de ser necesario dejar un catéter, se deja el catéter y aquí pues ya hay veces que no tenemos forma de hacer el control más que con el ultrasonido o con una placa de abdomen. Ustedes vean aquí una vez hecha la punción, dejado el catéter, se hace la aspiración de la colección y aquí teníamos pues una imagen en relación a un absceso en formación. También, por ejemplo, este caso, un paciente con patología de fondo de cáncer de recto, más hidronefrosis bilateral. Técnicamente, la verdad, a veces la cuestión de comodidad de los accesos, pues no es igual que estar en una sala de ultrasonido. Más sin embargo, vean ustedes las características y la calidad de imagen que obtenemos con los ultrasonidos que tenemos en el hospital COVID. Podemos hacer la punción ecoguiada y hacemos todo prácticamente por ultrasonido, la colocación de la guía y la colocación del catéter, así como el control posterior. Si requiere de un recambio, lo volvemos a hacer nosotros en la cama del paciente en el hospital COVID, solamente guiado por ultrasonido. Salvo que el paciente ya no esté en fase infectante y pueda ser trasladado al tomógrafo, el paciente también se puede trasladar a la tomografía para hacer un control si es que esto fuera necesario. En cuanto a la experiencia de lo que más se participa es los accesos vasculares. El acceso vascular, les podemos decir que en lo que va de la pandemia, al menos hemos colocado 500 accesos vasculares en el hospital COVID. Con todos los compañeros en turno, del turno de la noche, de la tarde y de la mañana, y con nuestros compañeros que están en sábados y domingo. Es muy importante la decisión de qué acceso vascular.
Eso sí es muy importante porque el paciente, si el paciente está en prono, muchas veces es poco accesible hacer un acceso vascular seguro. Las condiciones del paciente son muy importantes y hemos visto en las guías, depende de la guía que uno revise, el acceso vascular que sigue siendo más noble, más accesible y más rápido y con menos complicaciones en manos con experiencia, sigue siendo el acceso yugular, sea yugular izquierdo o sea yugular derecho. Y depende a veces de las condiciones, si es posible colocarlo subclavio, también se coloca subclavio. De las primeras guías que se hicieron de seguimiento en el mundo para el paciente COVID y el paciente que va a estar pronado la mayor parte del tiempo, sin duda también el acceso femoral es muy útil. Cuando por alguna cuestión técnica el paciente está con traqueostomía y no es accesible a algún acceso vascular superior, lo hacemos también femoral y también lo hacemos ecoguiado. Vía femoral lo sesionamos con los nefrólogos. Si el catéter, por ejemplo, es un catéter para hemodiálisis, lo sesionamos con los nefrólogos para tomar la decisión, como dicen las guías Kadoki, que el acceso vascular femoral sigue siendo muy útil. Los primeros en hacer guías para acceso femoral con paciente COVID fueron los italianos, la verdad, con un éxito muy alto, porque el riesgo de complicación en manos expertas realmente es muy bajo y las complicaciones, a diferencia de cuando hacemos abordajes superiores, el hemonemotórax, pues lo evitas con el femoral. El paciente COVID, no lo duden, es una opción de mucha garantía, de mucha seguridad y técnicamente pues muy fácil por ultrasonido cuando ya se tiene la experiencia, incluso cuando se hacen por marcadores anatómicos también es importante. Nuestro número de complicaciones en paciente COVID anda alrededor del 1%, como se publica en Italia o en España para el acceso vascular en este tipo de patología. Pues, ¿qué hemos aprendido sobre la evolución de estos pacientes? En la actualidad, ¿qué es lo que nos está pasando? Estamos viendo cada día más pacientes con trombosis de diferentes partes del cuerpo, trombosis arteriales y trombosis venosas. Predominantemente lo que hemos nosotros visto en pacientes donde tienen una ferritina elevada, un dímero elevado, la posibilidad de trombosis es muy importante. Así como se hablaba dentro de la fisiopatogenia de la patología en cuanto a la microtrombosis de vasos pulmonares, pues ahora ya tenemos trombosis de vasos de mediano y de gran calibre, por el estado protrombótico y el estado de hipercoagulabilidad. Por eso yo comentaba que era importante conocer el estado hemodinámico del paciente. Y si el paciente tiene riesgo de trombosis documentado por los marcadores trombóticos, es importante agregarlo e incluso anticoagularlo. También las guías ya definen el sistema de anticoagulación. Hemos visto que el Xarelto es una muy buena opción para anticoagular y los antiagregantes clásicos como aspirina y Plavix también son muy buena opción. Y ojo, es bien importante, solamente el protocolo en el hospital se hace este tipo de antiagregación o de anticoagulación cuando tenemos factores en laboratorio documentado. No se hace en forma indiscriminada, como en otros lugares se hace en forma indiscriminada por riesgo a la trombosis, porque los sangrados posteriormente son más importantes. Así que hemos tenido pacientes con pseudoaneurismas micóticos en carótida interna, en maxilar interna, en carótida externa, así como en renales, en arterias pulmonares, en la arteria hepática, en el tronco celíaco. Ahora estamos viendo eso que no veíamos antes, pseudoaneurismas micóticos post-COVID con bastante frecuencia en el hospital. Si la planeación, por ejemplo, es para un paciente con trombosis y si tiene criterios para anticoagulación, se anticoagula, pero también tenemos la opción de que en el hospital COVID hay 2 quirófanos donde tenemos un arco de rayos X y si es necesario hacer una aspiración guiada por ultrasonido o por fluoroscopía, tenemos la forma de hacer este tipo de sistemas de aspiración. Incluso hemos colocado en pacientes COVID stents en caso de aneurismas disecantes o de disecciones que sean condicionadas por el proceso inflamatorio. Las dificultades asociadas, sin duda, pues no es lo mismo que tener un paciente que coopere. En este hospital a veces los espacios, los sistemas de aire acondicionado, el tener un paciente pronado, también en la actualidad, si el paciente es difícil para tener un acceso vascular
Podemos guiar por ultrasonido, que lo hemos hecho con mucha frecuencia, una vena periférica o poner un catéter largo guiado por ultrasonido en la cama del paciente, tomándole pues, una placa de control. Pues a lo que nos enfrentamos y que de pronto nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El que se nos empañen los lentes, el que vean los gogles prácticamente cómo quedan y que no tenemos forma a veces de ver ya ni la punta de la aguja. Es bien importante pues tener todas las facilidades. Cuando no, pues si no tengo yo las condiciones, tengo otro compañero que casi siempre me apoya para hacer el procedimiento. Pues en relación a la experiencia personal de esta pandemia, sin duda para la radiología intervencionista nos ha dejado una enseñanza inmejorable. Ahorita hemos estado aprendiendo sobre las trombosis y seguramente seguiremos aprendiendo sobre las cuestiones patológicas en relación a infecciones y secuelas, y la radiología intervencionista formará una parte importante en relación al tratamiento de las secuelas. Yo quiero agradecer pues, el apoyo de la sociedad médica, la confianza en mi persona para este tipo de charlas. Yo que les puedo recomendar que en la actualidad en el hospital ya tenemos un índice muy alto de personal médico que estamos en el hospital COVID, que ya está vacunado, que algunos ya vamos por la segunda dosis. Vamos a esperar que esta vacuna nos ayude a disminuir los contagios y sin duda para disminuir el número de ingresos en los hospitales. Yo les quiero agradecer a todos por su atención, por los minutos que me han regalado, y la recomendación que yo les haría en mi punto de vista personal: si tienen la opción de vacunarse, vacúnense por favor, y como dice nuestro subsecretario de Salud, si tienen la oportunidad de aislarse y háganlo, pues quédense en casa. Les agradezco mucho, gracias por su atención y hasta la próxima.